Conocer es una actividad por medio de la cual el hombre adquiere certeza de la realidad, ¿no? Y que se manifiesta como un conjunto de representaciones sobre las cuales tenemos certeza de que son verdaderas. Conocer es enfrentarse a la realidad. Todo conocimiento es forzosamente una relación, en la cual aparecen dos elementos relacionados entre sí. Uno, conocente, llamado sujeto, y otro conocido, llamado objeto. Esta relación implica una actividad en el sujeto, la de aprender el objeto, y el objeto es simplemente la de ser aprendido por el sujeto. Es pues el sujeto quien determina la relación con el objeto, y por tanto esa actividad de conocer y puede entrar en relación con el objeto de diferentes maneras, lo cual hace que la actividad de conocer fluctúe entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Podríamos decir que el conocimiento vulgar me lleva a ver el objeto, a entenderlo sin más ni más, pero el conocimiento científico me permite en la realidad lo que otros no han visto, más allá del simple ver. Por tanto, el conocimiento científico se apoya en el método científico y la investigación. El hombre de ciencia busca que su conocimiento sea más que el simple ver del hombre de la calle. Por ello, logra con su conocimiento diferentes interpretaciones de la realidad. Y entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar esa realidad. Como decía Tamayo, conocimiento científico es una de las formas que tiene el hombre para otorgarle significado con sentido a la realidad. Como el hombre de ciencia, a medida que busca el sentido de la realidad y presenta sus explicaciones, pues logra que a partir de ella se cambie el conocimiento que se tiene de la realidad. Y al lograrlo, diremos, pues analógicamente, que se cambia esa realidad. Cuando analizamos qué hace el hombre de ciencia para llegar a interpretar los fenómenos de la realidad, nos encontramos que su forma de producir de ese conocimiento lo hace a través de la observación, también lo hace a través de la descripción, también lo hace a través de la explicación y también lo hace a través de la predicción, o sea que le permite de alguna forma tener cierto grado de control de los fenómenos que suceden a su alrededor. El ideal de la ciencia es la sistematización. Es decir, que el logro de una interconexión sistemática de los hechos, ya que las proposiciones aisladas no constituyen una ciencia, es necesaria la integración. A partir de esta interconexión se justifica la interdisciplinariedad, es decir, el concurso de varias disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa o fraccionada, y en consecuencia, pues lleguen a un enriquecimiento pleno de la ciencia y de la actividad científica. En ningún momento podemos considerar a la ciencia como un producto terminado o definitivo. La ciencia no puede ser estática. Se caracteriza es la de ser dinámica, y aunque su fórmula a nivel de ideas y postulados plenamente organizados y coherentes entre sí, deben confrontarse con la realidad al fin de establecer su objetividad. En la parte primera introductoria de este video quise abordar de manera muy somera la importancia de las distintas áreas en el conocimiento humano, vista de esta forma integral que nos permitiría generar desarrollos tecnológicos mucho más estructurados. También es importante resaltar que como licenciados en tecnología e informática se convierte en eje transversal de nuestra formación, es decir, que nos permite tener una cosmovisión y tener una postura dialogante con cualquier disciplina del conocimiento. En esta segunda parte del video ya vamos a entrar propiamente al desarrollo que tuve de la propuesta didáctica sobre los estados del agua. Este proyecto fue realizado para el espacio académico de Ciencias Aplicadas. De las enseñanzas de las ciencias naturales,
Entonces, pues, tenemos que decir que la enseñanza de las ciencias naturales debe ser intervenida o transformada, ya que su enseñanza debe ser más vivencial que teórica. Todo cuanto pasa a nuestro alrededor está representado en el laboratorio más grande que tenemos, que es el universo. En cualquier parte del universo nos vemos inmersos en un horizonte de sucesos o fenómenos naturales tanto físicos, químicos y de otra índoles, que si nos detuviéramos al menos a observarlos, entenderíamos muchos procesos vitales y necesarios que para poder entender y modificar esos fenómenos y que sean convenientes para la vida del hombre. Enseñar por qué suceden dichos fenómenos a los estudiantes, pues esto nos permite adentrarnos de forma mucho más fácil y amigable al conocimiento científico. Como decía Taka en el artículo La enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica, la enseñanza de las ciencias naturales constituye una prioridad en la formación de los niños, ya que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Este proyecto pretende dotar al estudiante en argumentación y entendimiento por qué el agua, de ser una materia propiamente líquida, puede tener varias fases y de esta forma transformadas en varios estados, todos ellos influenciados por una variante que se denomina temperatura. El agua es el componente que aparece con mayor abundancia en la superficie terrestre. Cubre cerca del 71% de la corteza de la Tierra. ¿Cuál era la justificación de este proyecto, de esta unidad didáctica? Bueno, que los estudiantes de forma teórica, experimental y didáctica identifiquen los estados de la materia en la naturaleza. ¿Cuál fue la formulación del problema o las preguntas que generaron a través de este espacio? ¿Cómo el uso de la variable de la temperatura los estudiantes pueden conocer los estados de la materia? Identificar cuáles son las características del agua. Cómo a través de la experimentación en un laboratorio se puede conceptualizar, definir e inferir sobre los estados de la materia. En la formulación también del problema, pues continuando con este mismo desarrollo, también se propongo cómo identificar los estados de la materia en su entorno. O sea, es importante que los estudiantes también vivencien de forma muy personal cómo pueden encontrar el estado de la materia a su alrededor. Y quise proponer una última pregunta, pues haciendo una relación con la formación que estamos teniendo en tecnologías informáticas, que cómo a través de herramientas de programación por bloque se puede proponer explicaciones didácticas diseñadas por el estudiante para sus compañeros. ¿Cuál era el objetivo general? Pues identificar los estados de la materia existente en la naturaleza. ¿Cuáles eran los objetivos específicos? Uno de ellos era analizar la influencia de las fuentes de energía naturales y artificiales en los cambios del estado de la materia. No podría ser líquido, sólido o gaseoso. Explicar el ciclo del agua en la naturaleza. Yo creo que este es un punto muy importante porque aquí interviene una serie de fenómenos que el estudiante, si el profesor tiene la habilidad pertinente de hacerlo un tema muy interesante, el estudiante se va a enriquecer mucho en la construcción de su conocimiento, en cómo a partir del ciclo del agua en la naturaleza se pueden dar muchos fenómenos, pero también se pueden crear conciencia de cómo este importante líquido se puede conservar. Sugerir a los estudiantes el uso de la herramienta del Scratch y conocimientos computacionales para generar en los estudiantes el pensamiento crítico y lógico que pues nosotros como licenciados nos demanda el Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Es una de las propuestas, es uno de los puntos
que fuertemente se están trabajando en el área de las tecnologías. ¿Cómo fue el desarrollo del proyecto? Pues el desarrollo del proyecto, pues una vez generado un documento donde se sustenta toda esta parte teórica, quise realizar el proyecto en Scratch, tomándome la libertad de poder realizar un material lo más didáctico posible para que solamente desde mi entendimiento, pero también desde el entendimiento del estudiante, pudiese realizar un aprendizaje significativo. Pues en estos pantallazos que estoy mostrando acá, solamente es para evidenciar en la forma como que estuve trabajando la plataforma de Scratch con realización de fondos, manejo de personajes. Aquí vemos cómo en la interacción entre el fondo y el personaje y cómo iba ingresando los recursos de audio para este proyecto. Como pueden ver, pues aquí usted puede ver una serie de programación que está hecha en bloque, que el programa lo permite de esta forma, para poder justamente generar una programación donde todo el movimiento de los elementos que están dentro del escenario pues tengan el comportamiento articulado y de forma precisa con el tiempo. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Pues no lo quise traer directamente acá, pero sí está disponible el siguiente enlace donde pues las personas pueden ver el desarrollo ya completo en Scratch de lo que fue este proyecto. Dificultades, pues dificultades fue a medida que se iba incrementando el ingreso de elementos en el proyecto, pues se iba aumentando también la complejidad en cuanto al tiempo que se tenía que manejar muy coordinadamente para el cambio de escenarios, para el cambio de personajes y para los cambios de textos y de audio. En la medida que aumentaban los elementos, pues que se articularan, pues se iba volviendo más complejo y cuidadoso. Scratch es una herramienta eh, entre comillas, muy fácil de manejar, pero tiene su grado de complejidad. En conclusión, pues aprendí características nuevas que no sabía del agua. Esto creo que me parece un aporte muy importante a nivel personal, porque uno solamente se queda con el concepto básico de los profesores de primaria. Y qué bonito que pues uno en esta altura de su formación, pues ya uno profundice un poco más acerca de por qué los elementos se comportan de determinada forma. Pues en la escala del 1 al 5 yo valoro este producto en 4.5 porque pues eh, quise de alguna forma hacerlo un poco mejor. Y todo producto que se realice pues es, está propenso a mejoras. Aprendí a organizar el documento en cuanto a numeración, a describir las gráficas, los epígrafes que el profesor me inculcaba, me resaltaba casi siempre en las entregas y en las tutorías, que era importante tenerlo como formación, porque pues cuando ya uno tiene que presentar algún proyecto, pues hay que tener en cuenta todos estos elementos. Con el profesor Eduardo, pues me sentí que hubo construcción de conocimiento nuevo y experiencia en el desempeño docente. Hubo esa gran comunicación y ese gran acompañamiento que todo docente debe darle como soporte al estudiante que está en formación. Yo creo que esa es una cosa muy importante que yo valoro en lo personal. Exploré en mí mismo capacidades actitudinales en cuanto que realicé voces distintas para darle vida a los personajes. Cuando ustedes vean el proyecto ya corriendo en Scratch, pues se van a dar cuenta pues los matices que hice en cuanto a la voz de los personajes. Pues esto no hubiese sido eh, importante, pues si uno no se divierte
haciendo las cosas. Yo creo que parte de la educación es hacerlo divertido, cómo a través del juego y cómo a través de la relación de muchos elementos uno puede construir cosas importantes para su formación. Una cosa que pues quise darle un matiz fue que la intención de las voces era llegar a los estudiantes en formación primaria y utilizar acento distinto al que uno habla normalmente, pues para los chicos eso llama mucho la atención y por eso le quise dar ese matiz, ¿no? Porque pues me pareció que era muy chistoso, pero también llevaba una información educativa. Otra cosa que pude realizar con el proyecto fue que fui incluyente en generarle tanto audio como texto para llegarle también a los estudiantes que tuvieran alguna discapacidad en cuanto a la visión o en cuanto a la visión. Trabajo a futuro, pues aunque el producto fue bueno, creo que por tiempo y dedicación hubiese querido cerrarlo de otra forma. Hubiese querido hacer animaciones mucho más complejas, no complejas, animaciones un poquito más dinámicas y utilizar muchos más recursos visuales, pero Scratch es una herramienta, como les dije anteriormente, pues hay que tener mucho cuidado y hay que saber manejar cada recurso porque cualquier movimiento que uno haga indebido, la estructura se va dañando. Bueno, y como referencia bibliográfica les dejo la literatura que utilicé en la sustentación de este trabajo. Muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad.